y bienvenidas a Neuro Reinvent. Sana tu historia, reinventa tu vida. Hoy tengo el honor de compartir micrófono con una invitada muy especial, la doctora María del Pilar López, neuropsicóloga clínica, con un amplio conocimiento en autismo y trastornos del neurodesarrollo. Pero más allá del título, es una mujer con una mirada profunda, humana y consciente, que ha acompañado a familias a transformar el miedo en comprensión y el diagnóstico en una oportunidad de evolución. Vamos a hablar de algo que nadie nos enseñó en casa, cómo el comportamiento de nuestros hijos puede ser un espejo de nuestras propias heridas no sanadas. Este episodio es una invitación a ver más allá del juicio y sobre todo entrar en el camino de la comprensión y la conciencia emocional. Bueno, doctora María del Pilar, gusto en tenerte acá. Nidia, muchas gracias por tu invitación a este espacio que con gran maestría has venido conduciendo. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, igualmente, es un placer que hayas aceptado nuestra invitación. Y cuéntanos, María del Pilar, ¿cómo llegaste a este mundo del cerebro, las emociones, sanar desde la raíz y este mundo de la neuropsicología? Bueno, pues eso no fue solamente una decisión académica, no, fue sobre todo una búsqueda personal. Desde muy pequeña me intrigué por las conductas humanas, por qué las reacciones, por qué las personas estando en un mismo ambiente podían reaccionar de formas diferentes ante un mismo estímulo, ante una misma situación. Y bueno, de ahí pues yo intuí que algo más profundo estaba detrás, ¿no? Pero quería conocer como esas raíces. Y con los años pues comprendí que muchas de esas respuestas estaban escritas en lo invisible, en la historia emocional de cada persona, en sus heridas tempranas, en la manera en que el cerebro codifica, ¿no? Lo vivido y lo que sucede en cada persona. Y inicialmente, pues la psicología me dio herramientas para acompañar y para escuchar con empatía, para contener, pero yo sentía que necesitaba ir como más allá, ¿no? Quería entender no solamente lo que alguien sentía, sino por qué su cerebro lo interpretaba así. De ahí, entonces entendí que necesitaba buscar cómo esas rutas neuronales se organizaban en torno, por ejemplo, a un trauma o cómo influía en el desarrollo cerebral. Nuestros vínculos, nuestras decisiones. Y fue donde encontré pues la neuropsicología, no como una rama más, ¿no? Sino como una forma de unir la ciencia con la humanidad. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y has dicho una palabra que me ha quedado acá en mi subconsciente: codificar. Todo esto es tan valioso porque, claro, estamos prácticamente codificados. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a descodificar. Pero bueno, tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué es tan importante comprender cómo funciona el cerebro tanto en el desarrollo infantil como en el adulto? Y sobre todo antes de intervenir en su comportamiento o su forma de relacionarse. Bueno, es que el comportamiento no surge de la nada, del vacío, ¿no? Es una expresión visible de un proceso interno que incluye rutas cerebrales, incluye memorias emocionales, aprendizajes, experiencias previas, ¿no? Y cada reacción siempre va a tener una base neurobiológica que necesita ser comprendida antes de ser intervenida. Mira, en la infancia el cerebro aún está en desarrollo. Las áreas que son responsables de la autorregulación, de la empatía, de la planificación, pues no han madurado del todo. Y cuando hablamos del caso de la adultez, aunque el cerebro haya alcanzado su estructura, puede ser que estemos operando todavía desde patrones rígidos y desorganizados, ¿no? Especialmente cuando ha habido traumas o heridas emocionales no resueltas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro guarda lo vivido como huellas nésicas, que son memorias emocionales profundas, que aunque no siempre sean conscientes, siguen condicionando la forma de percibir, de reaccionar, de vincularse. Poderosamente importante todos estos conceptos
Y es clave que nuestros oyentes lo vean, lo escuchen y lo vean desde otro punto de vista, sobre todo de la parte clínica, de la neuropsicología. Y entonces, ¿qué significa realmente que el hijo refleja a sus padres? O, o podría darnos un ejemplo o ejemplos, por favor. Pues digamos que no siempre es tan directo como parece o no se percibe tan fácilmente, ¿no? A veces el niño sí actúa como un espejo emocional o neurobiológico del sistema familiar, como cuando, por ejemplo, hay un diagnóstico en el hijo y que permite identificar rasgos que no se habían reconocido o identificado en el padre adulto. Otras veces el niño simplemente expresa su propia configuración, su temperamento, su biología y su sensibilidad. Y aunque visiblemente no esté reflejando nada del adulto, el adulto sí puede percibirlo así porque se activa como su historia emocional no resuelta. Entonces no reacciona al hijo que tiene, sino al niño que fue, independientemente si el niño actúa de manera diferente. No sé si se entiende. No siempre el reflejo es una imitación conductual, ¿no? Sino puede ser totalmente opuesta y sin embargo se percibe como un reflejo. Entonces, el desafío no siempre está en la conducta del niño, sino en lo que esa conducta despierta internamente. Si logramos verlo como sin culpas, pero con conciencia, ese espejo incómodo puede volverse una puerta para sanar y comprender y criar desde otro lugar. Un ejemplo puede ser, a ver, te cuento, tuve un caso de una niña, vamos a llamarla Paulina, tenía 8 años, era una niña súper brillante, hablaba con una fluidez, pero yo la notaba pues muy madura y como muy autoexigente para su edad, ¿no? Ella rechazaba equivocarse si cometía errores en el juego, se frustraba, tiraba las cosas. En la consulta salían frases que son muy de adulto, frases como tú no sabes lo que es vivir con estrés, no me gusta perder, es que tú no sabes lo que yo he tenido que pasar. Imagínate, una niña de 8 años. Entonces, si te das cuenta, son expresiones que nacen desde la frustración de un adulto, no de una niña. Entonces, cuando hablé con su mamá, entendí más allá. Ella describía a su hija como perfecta, juiciosa, me escuchó casi como si ser impecable fuera su forma de estar bien. Entonces había una exigencia escondida allí, ¿no? Y la queja de la mamá era como, quiero que ella se desenvuelva bien en el mundo, era su preocupación. Entonces, sin querer, si te das cuenta, en esas palabras la mamá está proyectando sobre su hija como su propio miedo al error, su necesidad de control, esa historia que no tiene resuelta. Entonces, mira, era tal la proyección que había en la niña que ambas matizaron de la misma manera la separación de la pareja de padres. Entonces, casualmente, ambas empezaron a tener síntomas físicos a nivel dermatológico igualitos, sin razón médica. Y simplemente es que el cuerpo habla, donde la emoción no puede salir. Paulina estaba reflejando ese sistema emocional de su mamá y cargando con una exigencia que no le correspondía. ¿Qué hicimos desde la neuropsicología? Trabajamos en esa rigidez, en la evitación del error, en la desregulación emocional, pero pues obviamente eso no iba a poder entenderse si no mirábamos el vínculo como tal, ¿no? Por eso engañamos a su mamá en un proceso bien bonito, para que pudiera ella verse, para que pudiera soltar y pudiera permitir que su hija dejara de sostener eso que no le correspondía, que no era suyo. Lo importante que es. Y entonces, es decir, que lo que más nos desespera no es el comportamiento de nuestros hijos, sino vernos a nosotros mismos reflejados en ellos. Eso justamente es lo que muchas veces más nos incomoda. Mira, porque cuando un hijo nos refleja algo de lo que fuimos o de lo que aún somos, pero que no hemos querido ver, pues no estamos solamente criando, ¿no? Estamos volviendo a vivir nuestra propia historia, pero desde otro lugar. Entonces, eso si no se hace consciente, pues puede ser muy doloroso. Muchas veces no nos damos cuenta, pero nos molesta que el niño sea muy emocional, muy impulsivo, muy inseguro. Y en realidad lo que nos duele es que nosotros también lo fuimos, pero no tuvimos el permiso de serlo. Entonces tratamos de corregir en otro lo que no supimos gestionar en nosotros, no por maldad, sino por incomodidad, por miedo, por la carga emocional que eso nos activa. Por ejemplo, una mamá que en su infancia fue muy criticada por llorar o que aprendió que mostrar tristeza era signo de debilidad,
puede sentirse desbordada cuando su hijo llora con facilidad, no lo soporta y entonces empieza a decirle, los niños no lloran, quédate callado, basta de llorar, ¿no? No porque el niño esté haciendo algo mal, sino porque verlo llorar le recuerda esa parte suya que nunca fue validada. Entonces, en lugar de contener al niño, reacciona con rechazo o con impaciencia, cuando en realidad lo que se activó fue esa herida, no un mal comportamiento del niño. Exacto, sí. Pues bueno, fíjate que nosotros en uno de nuestros episodios anteriores hablamos acerca de las heridas de la infancia y entonces hasta qué punto esas heridas no sanadas, como el abandono, el rechazo o la humillación, pueden influir en la forma que criamos o que reaccionamos frente a nuestros hijos. Aunque no siempre lo notamos, esas heridas emocionales no elaboradas influyen profundamente en cómo interpretamos el comportamiento de nuestros hijos, cómo reaccionamos frente a ese comportamiento e incluso pues cómo los corregimos, ¿no? Heridas como el abandono, el rechazo, la humillación, pues no desaparecen así porque sí con el tiempo, si no se trabajan. Entonces más bien se activan y muchas veces lo hacen justo desde el lugar más vulnerable que es la crianza. Entonces, por ejemplo, alguien que vivió abandono en su infancia puede desarrollar una hipersensibilidad, digámoslo así, al alejamiento. Entonces, una reacción, esa hipersensibilidad se convierte en una reacción desproporcionada cuando otra persona toma distancia emocional o necesita espacio. Entonces, digamos, el hijo o la hija le dice, no quiero hablar. Muchas veces se da en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia se cierra, no quiere hablar, entonces dice, no quiero hablar o simplemente se aísla. Ese papá no lo interpreta como esa necesidad del niño o del adolescente, sino lo toma como un nuevo abandono inconsciente y reacciona desde esa herida y se desespera y entonces ahí se vuelve incluso hasta invasivo, por el contrario, se cierra aún más con el niño, ¿no? Entonces no está viendo al hijo, sino que está reviviendo algo propio. Entonces, desde esta rama tan linda de la neuropsicología se explica bien porque es lo que nosotros llamamos una respuesta emocional anticipada. No estamos eligiendo, estamos defendiendo algo que ni siquiera hemos terminado de entender. Y el problema es que si no somos conscientes de eso, terminamos educando desde esa herida, sobreprotegiendo, controlando, invalidando, desconectándonos, ¿no? Y todo eso muchas veces lo hacemos en nombre del amor, porque muchas veces creemos que estamos actuando por amor, pero en realidad lo que estamos haciendo es proteger nuestras heridas desde el miedo, ¿no? Y cuando ese amor no ha pasado por el filtro de la conciencia, pues puede volverse controlador, limitante, desbordante, aunque nuestras intenciones sean buenas, ¿no? Estoy precisamente terminando un libro que se centra en esa dinámica, todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo influye el ambiente emocional del hogar a nivel de la crianza en el desarrollo cerebral del niño? Bueno, ese ambiente, pues definitivamente tiene un impacto profundo en el desarrollo cerebral. Porque es que el niño no solo se forma por genética, ¿no? El cerebro del niño, sino que se moldea dentro de los vínculos. Entonces, la forma en que el niño es mirado, es tocado, es comprendido, inclusive la forma en que es ignorado, va a dejar huellas que literalmente moldean su arquitectura cerebral, ¿no? Entonces, sabemos que el sistema antiestrés de un recién nacido, por ejemplo, no funciona completamente al nacer. El niño va a necesitar del contacto afectivo de su cuidador para activarse. Entonces, ese vínculo no solo reconforta, sino que regula la expresión genética. Eso es lo que llamaríamos pues epigenética precisamente, que es terminar de formar esa red dentro del vínculo, ¿no? Entonces, el entorno emocional actúa como un director de orquesta, como que decide qué genes se activan y cómo se desarrolla ese cerebro. Entonces, hay estudios clásicos, por ejemplo, de los monos retus, no sé si lo conoces, que preferían el consuelo de una mamá artificial de felpa antes que la leche materna que les ofrecía una mamá artificial también, pero era de alambre rígido y frío, ¿no? Okay. Entonces eso también, ellos mostraban que el consuelo emocional era una necesidad primaria, instintiva, y eso también se refleja en los humanos. En un ambiente seguro se fortalece esa corteza prefrontal, que favorece la autorregulación y la confianza. En cambio, un entorno frío, caótico, pues va a llevar al cerebro a adaptarse a la defensa más que a una reflexión o a un vínculo, ¿no?
Y es que criar, pues, no es solamente alimentar, vestir, proteger físicamente, es ofrecer un entorno emocional que sostenga, que regule, que humanice, vínculo. El amor. Entonces, a veces pensamos que el cariño es un lujo, pero es mucho más, es una necesidad biológica. Y cuando se da de forma insegura, inconsistente o fría, pues digamos que sí, la vida sigue, pero la herida queda. Y eso es delicado. Y entonces ahí sería lo que influye en la regulación emocional del adulto, en conexión como el TDAH que has mencionado, el autismo o la ansiedad infantil, influye en todos estos aspectos. Claro, claro, como te decía, y ahí lo primero que debe suceder es que, o que puede marcar una gran diferencia, digamos, es que por lo menos como adultos, como padres, entendamos de manera, aunque sea general, cómo suele desarrollarse un niño en condiciones típicas para saber qué comportamientos serían esperables en cada etapa o en cada edad, ¿no? Decir, bueno, mi niño tiene 18 meses y todavía no se para solo, pues ahí hay algo que falla, ¿no? Pero si Claro. yo desconozco y digo, no, el niño todavía no ha caminado, no, el niño todavía no se para, pues eso no es normal. Entonces hay que, digamos que de manera general, por lo menos conocer cuáles serían como esos hitos Mm. que el niño debe tener para saber cuándo se disparan alarmas, cuando hay algo que no está funcionando, hay señales que necesitan, que nos dicen que necesitan otro tipo de apoyo. Entonces, a veces no es, por ejemplo, que ese niño se esté portando mal, sino que está procesando su cerebro de una manera diferente de la forma de ver el mundo, ¿no? Por ejemplo, los niños con autismo pueden repetir movimientos, empiezan a alinear objetos, empiezan a tener movimientos incontrolados, hacer sonidos. Y para quien no sabe esto, pues puede parecer un capricho, una distracción, un desafío, ¿no? Inclusive a veces dicen, no, es que el niño es como sordo porque no me escucha. Entonces, pero muchas veces esas conductas son como la forma en la que el niño ha encontrado para calmarse, para regularse, y porque el entorno le resulta muy abrumador. Entonces, si el adulto no entiende eso, lo más probable es que lo va a regañar o se va a exasperar, pero si tiene información, pues puede mirar con otros ojos, no como algo que hay que corregir, sino como una señal de que el niño necesita acompañamiento y comprensión. Entonces, sí, definitivamente ahí la regulación emocional del adulto se vuelve fundamental. No Fundamental. se trata de pronto tampoco de fingir calma, ¿no? Ni de actuar como si no pasara nada. No, es que eso es normal, hoy en día todos los niños tienen TDA, no, es que a mi hijo no le pasa nada. No, hay que actuar y hay que entender que hay una situación real y que yo tengo que ponerme en esa Y situación, ¿no? detectarlo y hacer algo. Y enfrentarlo, claro, y se trata de habitar lo que sentimos con honestidad, ¿no? Y sin juzgarnos y sin descargarlo tampoco sobre el niño. Entonces, eso es regularse, es sostener como desde la presencia, pero no desde el control. Entonces, sí es un proceso que hay que trabajar, hay que trabajar. Cuando el adulto se permite hacer una pausa, respirar y responder desde ese lugar más consciente, pues está modelando también para el niño un patrón de seguridad, ¿no? No solamente estamos hablándole de seguridad. Sí. Entonces, porque un niño cuando está en crisis, pues no necesita un adulto perfecto, necesita es un adulto real, que no dramatice, que no niegue lo que está pasando, que se mantenga disponible emocionalmente, incluso si está en medio del cansancio, ¿no? Porque eso le va a enseñar al niño a que puede confiar, que puede calmarse, que no está solo en lo que le pasa. La calma no se impone, cálmate, ¿no? Esa calma se transmite y eso como el amor pues también se aprende. Correcto, perfecto. Y entonces, María del Pilar, a veces no sabemos por dónde empezar. ¿Qué herramientas clave podemos aplicar desde casa para acompañar mejor a nuestros hijos? A veces creemos que acompañar bien a un hijo pues requiere como saberse el discurso o las estrategias complicadas, pero muchas veces lo que más deja la huella es como esas pequeñas acciones, ¿no? En lo constante, en lo cotidiano. Y hay herramientas que son muy simples, pero muy poderosas, que se pueden aplicar desde casa. Por ejemplo, una de ellas sería la anticipación. Ujú. Contarle al niño lo que va a pasar antes de que ocurra, ¿no? Decirle, mira, en 5 minutos vamos a guardar los juguetes, vamos a hacer esto otro, después de la comida vamos a bañarnos. Eso que parece simple le da tiempo como al cerebro a que procese de que hay algo que viene
después y no se corta abruptamente, ¿no? Eso le va a disminuir la ansiedad, va a reducir conflictos, porque muchas veces los niños no responden mal por caprichos, sino porque los cambios inesperados los desorganizan, o sea, se abruman. Otra herramienta importante podría ser, por ejemplo, la narración emocional. Eh, Ayudarle a ponerle nombre a lo que siente. En lugar de decir, no, no llores por eso no tiene importancia, yo le puedo decir, te entiendo, estás frustrado por esto, o porque no pudiste armarlo. Y eso le valida, ¿no? Organiza y le abre la puerta para buscar una solución. Correcto. Mejor dicho, como dice por ahí el refrán, despacito y con buena letra. Exacto, sí, así es, tal cual. Sí. Y entonces, ¿qué papel cumple la validación emocional en el desarrollo de un niño seguro, incluso si tiene un diagnóstico? Bueno, pues es que, como lo hablamos, la validación no es un detallito, ¿no? No es un lujo, detalle bonito, es la necesidad básica del desarrollo emocional y cerebral. Y eso es importante entenderlo, Nidia, porque cuando un niño es validado, cuando siente que lo que experimenta por dentro tiene sentido para otra persona, pues empieza a construir confianza en eso que siente y en lo que necesita y en la relación que lo rodea. Cuando no es validado, no sabe si lo que está sintiendo es bueno, es malo, es funcional, no es funcional, simplemente se confunde. Entonces, muchos niños, incluso desde muy pequeños, escuchan frases de, ay, eso no es para tanto, ay, eso ya pasó, olvídalo, ¿no? Y aunque la intención es buena, cuando le decimos al niño como para tratar de que supere, pues el efecto sí puede ser muy dañino, ¿no? Porque cuando no hay validación el niño no aprende a regularse, ya lo hemos hablado ahorita, y lo que aprende es a desconectarse, a negar lo que pasa. Entonces no es que me regule y no es que, ay no, ya el niño se calmó, no, simplemente el niño se comió eso, lo dejó a un lado y hizo como si nada. Mira, yo tengo una niña en ese momento, ella tiene como 12 años y la expresión de ella es, a mí no me importa lo que me digan, me resbala, pero en el corazón y en sus ojitos se le nota ese dolor de que ella ha tenido que aprender esa herramienta de me resbala. Entonces hemos tenido que trabajar con ella en ese tema de, mira, está bien si sentimos, porque es que no somos robots, ¿sí? Lo importante es saber cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a gestionar, y tal vez como tú has aprendido es decir esto no importa, me resbala y ya. Pero cuéntame, ¿qué sientes cuando dices eso, no? Y empieza esa niña a quebrarse y a decir que sí, que siente muchas cosas porque encontró un lugar seguro donde expresarlo. Entonces, mira que a veces les enseñamos fórmulas mágicas, palabras mágicas a los niños que creemos que son mágicas, pero realmente están siendo muy dañinas. Entonces, en ese sentido, hay que hablar con un niño es como de todo lo que está sintiendo y entrar con él a trabajarlo, ¿no? Aprender, que el niño aprenda que lo que siente no está mal o que no importa, sino que con el tiempo pues puede hacer procesos, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando los niños tienen diagnósticos como el autismo, el TDA, la validación se vuelve aún más crucial, más esencial, porque esos niños inclusive a veces no se sienten comprendidos por el mismo entorno, ni siquiera por la familia, entonces necesitan mucho más esa validación. Entonces, si no pueden expresar su malestar, si sienten que todo es corregido, que todo es minimizado, pues es muy fácil que desarrollen esa sensación de inseguridad. Son herramientas simples las que hablamos de anticipar, de hablarles con claridad, pero no son solamente recursos pedagógicos, son actos de validación, formas concretas de decirle al niño que lo que vives importa y que yo estoy aquí para entenderlo, ¿no? También entender que validar no significa permitirlo todo y justificarlo todo, que también podemos irnos por ese lado, ¿no? Sino significa decir con la mirada, con la voz, con la presencia, te entiendo, sé lo que sientes y tiene sentido. Ahora yo te voy a explicar qué puedes estar sucediendo que tú no ves, pero que yo como adulto veo, te voy a contar, ¿sí? Y es decirle, hay otros puntos de vista, hay otras formas de verlo. Lo que tú ves está bien y es una realidad, pero yo te quiero contar un poco más de lo que no se ve y es validar esa parte. Entonces, pues
ahí ya empieza a generarse como esa claridad que el niño necesita para tener esa seguridad. Un niño que es validado se vuelve fuerte, no deja de ser como débil, ¿no? Es más claro con su pensamiento, aprende a nombrar lo que le pasa, aprende a pedir ayuda sin sentir que es debilidad pedir ayuda. Claro, y se siente fuerte. Exacto, sí. Entonces, Pilar, ¿qué le dirías a un adulto que ama profundamente, pero que se siente agotado y como que ya no puede más? Bueno, lo primero que yo le diría es que pare, que no está solo y que no está nada mal que se sienta así, abrumado, porque es que somos humanos, ¿no? Y a veces nos han hecho creer que amar es como dar sin límites, sin parar, y eso no es tan así. Amar también es saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo reconocer que cuidar de ti también es importante y que es parte de ese amor que das. Muchas personas acá que escuchan este podcast pues ya tienen hijos adultos. Y entonces, ¿qué puede hacer un padre o madre que reconoce que crió desde la herida, con todo lo que tú nos has dicho que es tan valioso, pero pues ya tenemos nuestros hijos adultos, como en tu caso, en mi caso, pero que ya los hijos ya crecieron? ¿Es posible sanar ese vínculo aunque los hijos aún no sean niños o que ya sean adultos? Claro, es que mientras siga habiendo esa relación, esa palabra, esa disposición de mirar al otro, pues sigue habiendo un vínculo, ¿no? Y lo que hay que hacer aquí no es cambiar el pasado, sino abrir como ese nuevo espacio emocional desde un presente para que el vínculo se restablezca, ¿no? El cerebro conserva su capacidad de cambio, su plasticidad, como lo decíamos, a lo largo de toda la vida, no es solamente durante una etapa. Entonces, siempre vamos a estar, incluso en la adultez, en esa capacidad y en esa adaptabilidad de poder tener experiencias significativas que puedan modificar cómo sentimos, cómo recordamos, cómo nos vinculamos. Por eso cuando un papá o una mamá reconoce con honestidad que de pronto no supo hacer las cosas o que no tuvo las herramientas, ¿no? Pero pues sin excusas, sin dramatismo, sino con una naturalidad, con humildad, tal vez pues se está rompiendo el patrón. Entonces, aparte de esas herramientas, María del Pilar, ¿qué más nos podrías compartir como para ese camino de reparación, así como en un 1, 2, 3, así como ya estamos casi al final? Ok, bueno, te voy a compartir una lista que yo trabajo siempre y no solamente aplica en estos casos, ¿no? También en procesos de perdón, de reparación de cualquier vínculo, pero digamos que son como esos tips. Te los voy a compartir. El primero sería reconocer sin justificar, porque tendemos a decir, sí, yo me equivoqué, pero es que, no. Entonces, reconocer sin justificar. Aceptar lo que dolió sin necesidad de explicarlo todo ni de defenderse, ¿no? A veces solo la humildad alivia una carga que está ahí. Segundo, sería escuchar sin interrumpir, ¿no? Quedarnos en silencio y escuchar eso que tal vez por años no escuchamos. Entonces, escuchar. Permitir que el otro exprese lo que siente y aunque incomode, aunque duela, escuchar y dar espacio a esa voz que no fue escuchada antes. Tercero sería validar la experiencia del otro. Entonces ya lo hemos hablado, la importancia que esto tiene, comprender que aunque las intenciones hayan sido otras, la vivencia de pronto no fue la misma mía, entender que eso fue real, que sí le dolió, que sí fue herido, aunque no fuera mi intención. Validar eso, ¿no? Sostener la coherencia con el tiempo, obviamente, en el tiempo, pues reparar no es solamente un gesto, nos disculpamos, nos pedimos perdón y ya, y listo, sino que empezar a hacer pequeños cambios, ¿no? Que ese cambio se note más en los hechos que en las palabras. Ya tuvimos una conversación, pero estoy empezando a hacer pequeñas cositas, estoy mandándole un mensajito diario, estoy diciéndole cuando quieras, puedes llamar, estoy diciéndole aquí estoy para escucharte, estoy diciéndole cómo estás. Claro. Simplemente eso, ¿no? Y no siempre esperando una respuesta, porque es que ahí está el otro error. Yo creo que reparo y entonces ya la otra persona tiene que empezar a actuar en reciprocidad conmigo, ¿no? Sino respetar ese proceso de sanación, respetar que
que obviamente lo que en años se cortó, pues no va de la noche a la mañana a cambiar. Entonces, respetar ese proceso es bien importante, dar los espacios que se necesitan y estar ahí, mostrar que está ahí con el mensajito, con la palabra, con los que creemos en Dios, con la bendición, ¿sí? Entonces, esas cositas empiezan a forjar otra vez esa relación. Es que no se trata de buscar el perdón como una meta inmediata, sino que eso es progresivo. El perdón es una decisión del hijo, más no una exigencia del papá adulto. Entonces, Correcto, respetar sí. eso. Y hablar pues desde la propia responsabilidad de lo que cuidar ese lenguaje de no justificarse, como decíamos, sino más bien como de lamentar no haber tenido más herramientas, lamentar no haberlo hecho mejor, no haberse interesado por aprender más, ¿no? Y son errores, simplemente, pero pues digamos que en su momento pues no fueron funcionales en la crianza y dañaron sin la intención, ¿no? Por último, sería como enfocarse en construir desde el presente. Entonces ya, digamos, esto tiene un proceso y desde el presente, ¿qué empiezo a hacer? ¿No? Recuperar, no es, o sea, es intentar evitar recuperar el pasado, ¿no? Sí. Valorar más bien el presente como oportunidad para crear algo nuevo y más consciente y genuino. Sí, muy cierto. Bueno, mira, doctora María del Pilar, muchísimas gracias por tu presencia, tu sabiduría y esta conversación tan necesaria y tan importante. Ahora, si este episodio tocó algo profundo en ti, por favor, compártelo con alguien. Un gran abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio. María del Pilar, muchísimas gracias. Es un gran honor tenerte acá y nos encantaría, como lo he dicho antes, que nos veamos. Muchas gracias a ti. Y pues, no sé, dejarles esto, ¿no? El primer acto de amor consciente que podemos hacer es soltar el control, pero no soltar el vínculo. Eso se lo dejo ahí. No, excelente frase, ¿cierto? Okay. Muchísimas gracias y estamos en contacto y hasta la próxima. Bueno, gracias a ti. Soy Nidia Caro y esto fue Neuro Reinvent. Sana tu historia, reinventa tu vida. Gracias por abrir tu corazón y permitirme acompañarte en este viaje de transformación. Este podcast es tu refugio emocional y también el camino de regreso a ti. Si quieres seguir profundizando y descubrir cómo tus emociones crean tu realidad, descarga mi ebook gratuito en neuroreinvent.com. ¿Quieres que te acompañe personalmente en tu proceso? Haz clic en el link de WhatsApp o Instagram que está en mi bio aquí y escribe Claridad Mental y así podré darte una sesión gratis. Hasta el próximo episodio.